Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 9. Volviendo a la mansión Stokes después de unas 3 semanas, no había señales de ningún cambio en particular. Si había un cambio, era que Jake había comenzado a cultivar los cultivos por su cuenta usando el método de cultivo LP en su jardín. Parecía como si todavía tuviera dudas después de solo escucharlo. Sin embargo, viendo que era eficaz, Jake, que había descubierto la esperanza en el método de cultivo LP para romper con la difícil situación económica, comenzó enérgicamente a poner sus esfuerzos hacia su aplicación práctica. Puesto que Norman también se movía hábilmente bajo la superficie, todavía no era percibido por sus padres. Podría decirse que hasta aquí todo iba de acuerdo con el plan. Y luego, un día después de haber pasado unos 10 días después de regresar del territorio Sumeraji, cuando la implementación práctica del método de cultivo LP era inminente, Kazuki, que estaba realizando su entrenamiento diario, recibió una notificación de que un visitante había llegado para él. ¿Un visitante para mí? Sí, eso es verdad. Incluso si tal cosa fue contada de repente, Kazuki no tenía ni idea de quién podría ser. Como era de esperar, incluso él no sabía acerca de las relaciones que Harold podría haber tenido en su infancia. ¿El nombre del visitante es? Preguntó Harold. Es Erika Sumeraji-sama. Al oír el nombre que dijo Norman, Kazuki dejó de balancear la espada. ¿Por qué ha llegado Erika? Por favor, libérenme de cualquier situación preocupante durante este tiempo extrañamente ocupado justo antes de la implementación práctica del método de cultivo LP. Este era el estado mental de Kazuki. En primer lugar, por lo que había visto. No había manera de que fuera a encontrarse con el que había sido tan abusivo durante su primer encuentro. Si pensaba en ello, debía ser algún tipo de respuesta respecto a la carta. No podía entender por qué Erika fue seleccionada como el mensajero. En cualquier caso, incluso si lo pensaba mientras sostenía la espada en el patio trasero, no sería capaz de darle sentido alguno. Envíala a la terraza. Hayden no estaba aquí desde que estaba en el trabajo, pero su madre, Jessica, estaba en casa. Incluso hoy en día, ya que estaba celebrando una elegante reunión amistosa en la sala de fiestas, y aunque la probabilidad de un encuentro sería baja si iban a la habitación de invitados, ya que se refería a la carta, eligió un lugar donde sería difícil que existiera algún obstáculo. Sinceramente, su habitación sería el lugar óptimo, pero por ejemplo, si de repente traía a su prometida a su habitación, daría lugar a malentendidos no deseados, por lo que mostró prudencia. Él sabía que no había manera de que niños de 10 años de edad podrían causar cualquier malentendido, pero él tomó precauciones por si acaso. Por el momento, Kazuki se lavó el sudor con agua y después de cambiarse de ropa, se dirigió hacia la terraza. Allí, vio la aparición de Erika disfrutando del té negro elaborado por el camarero de la casa Stokes. Diferente del kimono del otro día, el traje de hoy era el de un hakeme que los estudiantes usaban. Era una escena donde estaba considerablemente desequilibrada para ella, que llevaba ropa pura de estilo japonés, estar sentada en una silla de madera occidental. ¿Para qué has venido aquí? Mientras se sentaba frente a ella, Harold preguntó con una voz realmente disgustada. Si se trataba de la carta, no había manera de que alguien pudiera oírla, así que por ahora hizo que el camarero retrocediera agitando la mano. En esta situación, normalmente la primera frase no debería ser, lo siento por hacerte esperar. Dijo Erika. Para Kazuki, era su intención decir algo similar a eso. Era solo que las palabras y el matiz no lo reflejaban en absoluto. Podría haber salido que él consideró que era un dolor hablar con ella. A diferencia de ti, no estoy libre. Deberías estar agradecida de que realmente aparezca. Ciertamente, es culpa mía visitar de repente, pero... Erika estaba desanimada al verse golpeada por un razonamiento sano. A pesar de que su punto era correcto, ya que la otra persona era una niña, se sentía como si estuviera intimidándola. Bueno, bien. ¿Cuál es tu asunto? Desde que le acusaba la conciencia, Kazuki rápidamente continuó la conversación. Al sentir el estado de ánimo de Harold,
Erika alzó una atmósfera digna en un instante. En primer lugar, en nombre de la familia Sumeragi, quiero darle las gracias. En esta ocasión, gracias por salvar a muchas personas. Erika bajó la cabeza, lo que significó que después de crear el artículo compuesto que Kazuki había escrito en la carta, realmente lo habían utilizado y que era eficaz. Tasuku había recibido la carta hace unos 20 días. Si incluía el retraso, significó que lo había probado tan pronto como Kazuki se fue. Tasuku había tomado medidas más rápido de lo que había previsto. Para saltar a una falsificación como esa, parece que incluso los Sumeragi están considerablemente acorralados. Hacia Harold, que la estaba despreciando, la expresión de Erika no se derrumbó. Es como dice Harold-sama. En la actualidad, los Sumeragi no tienen ningún método. Dijo Erika. Entonces, venderé ese favor por un alto precio. Pero estás equivocada. Dijo Harold. ¿Qué quieres decir? Preguntó la niña. Lo que le sugerí, bastardo, será solo una solución improvisada. No resuelve nada fundamentalmente y puede haber efectos secundarios. En el juego, era simplemente la elección de los ingredientes y la composición de ellos, pero en realidad, la cantidad adecuada debe ser encontrada mediante la ejecución de muchos ensayos y muchas pruebas que deben realizarse para encontrar la proporción correcta. Con todo eso, Kazuki no pensó que habría un efecto tan rápido. Además de eso, no tenía absolutamente ningún conocimiento de las cosas que no se describen en el juego, como si habría efectos secundarios debido a la ingesta de grandes cantidades o debido a tomarlo durante un largo periodo de tiempo, o el grado de efectos secundarios si es que ocurrieron. Naturalmente, había informado a Tasuku acerca de estas cosas en la carta. Los Sumeragi podrían haber estado acorralados hasta el punto de probarlo, a pesar de que tenía riesgos tan grandes. En otras palabras, la medicina de Harold-sama no los curará por completo, ¿verdad? Si el grado de los síntomas es menor, la recuperación completa podría ser posible, pero para los pacientes cuyos síntomas son graves, es imposible. Y no tengo ninguna intención de cuidar de ellos hasta tal punto. Dijo Harold. Porque los que resolverían eso eran la party del protagonista, Liner, y también sería el evento que haría que Erika se uniera a la party del protagonista. Podría parecer frío, pero Erika también lo entendió. Aunque estuvieran comprometidos, después de todo, era un matrimonio político. Mientras la casa Stokes hiciera su deber mínimo, es decir, proporcionando bienes y ayudando a financiar a los Sumeragi, la casa Stokes podría mantener su reputación. Y sin embargo, Harold expresamente hizo la medicina. La pregunta pasó por la mente de Erika. Es decir, que Harold había creado esa medicina. Era imposible que se hiciera después del compromiso con Erika. Incluso ella sabía que era imposible para ella desarrollar un medicamento en tan solo unos días, cuando no tenía ningún conocimiento experto en ese campo. Entonces, ya que solo tenía el conocimiento, no fue creado por Harold. Anteriormente, cuando Erika dijo la medicina de Harold-sama, él ni lo negó ni lo afirmó. Harold, hasta el final, solo tomó la postura de sugirió una solución improvisada. Pero aún así, era difícil pensar que Harold sabría acerca de un método eficaz cuando, incluso todos los Sumeragi juntos no habían sido capaces de encontrarlo. Incluso suponiendo que ese fuera el caso, si él tuviera suficiente conocimiento clínico para verificar los efectos, incluso en una pequeña medida, habría habido una cantidad considerable de materiales o libros restantes. También era ridículo que no tuviera idea de cuáles serían los efectos secundarios. En ese caso, como en el mundo. ¿Eso es todo? Lo que interrumpió a Erika, que estaba profundamente en sus pensamientos, era la voz de Harold, donde ni siquiera trató de ocultar su molestia. Se transmitió el estado de ánimo que él realmente quería enviarle. Hay más. Se me ha confiado una carta de padre a Harold-sama. Entregala. Como era de esperar, pareció que Erika fue seleccionada como mensajera. Tasuku podría haber decidido que solo una carta escrita carecería de mostrar gratitud, y por lo que había pensado en mostrar personalmente su gratitud. Mientras simpatizaba con Erika un poco, pensando que ella no debería haber estado aquí, Kazuki miró la carta de Tasuku. Los contenidos eran como él había esperado.
Los efectos de la medicina, con respecto a los casos en que hubo efectos secundarios, no hubo grandes problemas, pero seguirían observando cuidadosamente la transición y las palabras de gratitud hacia Harold. Esto era lo que estaba escrito en la carta. Bueno, en la actualidad, esa era la medida en que podrían informar. Mirando la carta, si él transmitía sus pensamientos de ver el resto cuidadosamente a Tazku, entonces no habría necesidad de que él interfiriera más. Casualmente pensando que solo había 2 hojas de papel, se dio cuenta de que había una hoja más. Tenía una postdata al principio. Postdata. Como ustedes saben, ya que ahora hay una situación extraña en el territorio Sumeraji, estoy muy ocupado tratando de encontrar una solución. Puesto que se trata de un incidente sin precedentes, no sabemos cuándo una situación imprevista puede surgir. Y así, aunque me duele necesitar más de ti, tengo una petición. Lo siento, pero ¿podrías encargarte de Erika en la casa Stokes por un rato? Puedo ser descalificado como cabeza de familia por interponerse con mis sentimientos personales, pero como un padre que se preocupa por su única hija. Kazuki, que había leído hasta esa parte, apartó los ojos de la carta. Pensando que pudo haber tensado sus ojos, después de frotar la esquina interna de sus ojos, él miró la letra y la leyó otra vez del principio. Pero aunque lo hizo, no hubo cambios en las palabras pidiendo su ayuda para mantener a Erika a salvo. Resistió sosteniendo la cabeza con las manos y cayendo sobre la mesa, pero aún así, la voz que le había sido exprimida contenía un profundo resentimiento. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el problema?, dijo Erika. En silencio, Kazuki puso la página en la que estaba escrito el postdata delante de Erika. Después de leerlo, Erika habló como si estuviera muy sorprendida, con un tono indiferente. Oh, esto es preocupante. Aunque yo sea su prometida, estaría molestando a muchas personas viviendo bajo el mismo techo. Oí. Pero el carruaje que me trajo aquí ya se ha ido. No hay otra manera que ser salvada por la compasión de Harold-sama. Oí bastarda. Sí, ¿qué es? Una sonriente Erika. Esta era la primera vez que mostraba una sonrisa de cara llena. Tienes bastante valor. Me siento honrada de recibir su alabanza. A la observación sarcástica de Harold, Erika, con una cara refrescante, también respondió con un comentario sarcástico. Este asunto no era solo el juicio de Tazku, sino que parecía que ella también lo sabía. Es decir, Erika estaba tratando de quedarse aquí con algún tipo de meta. No era simplemente porque estaban comprometidos. Había informado a Tazku de un método en el que Erika no tendría que casarse en la casa Stokes. Bueno, eso era solo si Tazku creía en el contenido de la carta, pero no podía adivinar por qué habría que enviar a Erika aunque no creyera en la carta. Además de eso, Kazuki estaba desconcertado ante el comportamiento de Erika. Ciertamente, en el juego se demostró que ella era juguetona y jugaba bromas pequeñas, pero ella no tenía la personalidad para contestar con rencor oculto, incluso si era apenas en palabras. Estaría bien si fuera solo porque todavía no tenía un estado mental maduro, pero esa brecha fue más que suficiente para perturbar a Kazuki. No tengo ninguna obligación de aceptar tal propuesta unilateral. Aunque todas las peticiones de los nobles de rango más alto eran casi como órdenes, Kazuki las rechazó sin ninguna vacilación. Considerando la personalidad de Tazku y la condición actual de la casa Sumeraji, juzgó que no era un problema. Si debido a esto, incluso si la relación entre los Sumeraji y los Stokes empeorara, eso por sí mismo sería el desarrollo que Kazuki esperaba. Eventualmente, en la ocasión en que el compromiso fuera cancelado, estaría bien si vino como un alza. ¿Eres frío? No. Aunque hayas salvado a la gente de otro territorio, tratarías a tu prometida de una manera tan contundente. Erika hizo una expresión triste, como para mostrarlo. Esto era exactamente una expresión compuesta, y, a diferencia del momento en que estaba desanimada, el corazón de Kazuki no se movía lo más mínimo. Se estimaría que vendo un costoso favor. Pero para este asunto, la compensación para mí es demasiado menor. ¿Es eso así? Si estás diciendo eso, no puedo seguir solicitando a Harold-sama más que esto. Erika, que se levantó rápidamente, se inclinó una vez más hacia Harold.
Una vez más, expreso mi gratitud hacia Harold-sama. Por salvar a la gente de los Sumeragi, de verdad, muchas gracias. Su arco era cortés hasta el punto de hacerle pensar que si estaban sentados en tatami, ella se habría inclinado mientras presionaba 3 dedos de cada mano en el suelo. Sentía como si hubiera visto a la verdadera Erika y también sintió que realmente pensaba en la gente. Pero solo por eso, él no estaba dispuesto a dejarla en libertad. Voy a cobrar este préstamo en grandes proporciones en un momento posterior. Mientras tengas tiempo, aumenta el número de cartas que puedas romper tanto como sea posible. Muchas gracias por el grado de su consideración. Bueno, entonces, perdóneme. Dejando atrás esas palabras, Erika salió de la mansión Stokes en un paso sin fisuras. Se sentía sospechoso de lo terriblemente fácil que se había retirado. Y ahora que lo piensa, ¿cómo piensa volver a su casa sin el carruaje? Pensó en esa pregunta solo después de algún tiempo. Llegaría a conocer la respuesta a esa pregunta unas horas más tarde, desde la boca de Hayden. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.